Aló, 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 aló. Ya, problemita que yo, problema, pero las cornetas no se escuchan. Aló, ajá, listo, ¿Cómo estás, Humberto? ok. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Entre Paréntesis por Washington TV. Hoy tenemos como invitado al doctor Douglas Rodríguez, quien es coordinador general de 20 Venezuela en el estado Bolívar, quien, bueno, le toca la tarea de, de de mantener a nuestra líder María Corina Machado con esa gran victoria que tuvo el 24 de junio de hace 2 años. Pero ella sigue siendo la líder y en las encuestas, las últimas encuestas, eh, sigue subiendo. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido. Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a este programa que tú presides. Y bueno, listo para llegarle a toda nuestra gente en Venezuela, en Guayana y a toda tu audiencia. Claro, cónchale, hemos tenido, nos han pasado muchas cosas en Venezuela, un doble terremoto, posteriormente estas lluvias de estos últimos días, caramba, ha sido terrible y con mucha... ahí se ve la impotencia de un Estado que no puede. Se vio en el terremoto que ellos no tenían la capacidad de ayudar a esta gente. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas al respecto de esta situación que nos viene envolviendo y que preocupa a mucha gente? Pero, Bueno, mira, ve, un terremoto es un hecho natural, imprevisible, igual que las lluvias torrenciales que cayeron en Caracas. Creo que fue el día de ayer, ¿no? Que cayeron esas lluvias que desbordaron algunas quebradas allá en Caracas. Y Valencia, nadie, en Valencia, nadie puede prever esas cosas. Y claro. bueno, nada, es un hecho natural. El problema está aquí cuando tú te encuentras con un sistema, con un régimen totalmente incapacitado, deficiente, que si bien es cierto tú no puedes prever los hechos naturales, pero puedes prever cómo solucionar las emergencias inmediatas. Y eso se logra con un gobierno eficiente, con personas con capacidad y puestas en los lugares gubernamentales estratégicos. Defensa civil, por ejemplo, los bomberos, equipamiento de equipos para poder ayudar a estas personas que han padecido estas calamidades naturales, ¿no? Pero ¿por qué todas estas deficiencias, mi querido Humberto? Tenemos 27 años aproximadamente con un sistema ideológico, puramente ideológico, que invirtió fortunas de nuestros recursos en la ideología comunista, en la ideología aquella que decía la espada de Bolívar va por América Latina, no sé cómo era aquel dicho, ¿no? Sí, Entonces, ese dinero invertido en esas ideologías mediocres, que fracasadas a nivel mundial, por ejemplo, Cuba, que es uno de los más antiguos y vecino nuestro, cuando tú exacto. inviertes dinero allí, te olvidas
de invertir dinero para tener un Estado totalmente consolidado, un Estado totalmente listo para enfrentar estas situaciones, como invertir en infraestructura, invertir en el saneamiento de nuestras calles. Por ejemplo, en Vargas, chicos, en Vargas, esas cantidades de viviendas que hicieron con materiales de segunda Sí, barato. Sí. sobre un terreno que no reunía las condiciones para ese tipo de vivienda, que tengo entendido que por donde pasó aquel deslave que ocurrió en el año 99, allí mismo construyeron viviendas. Entonces, Nuevamente, nuevamente. cómo tu gobierno, que está para proteger al ciudadano, para proteger a la gente que creyó en ti, le vas a mentir para entregarle unas casas que decía Maduro en aquella oportunidad? Se acabó estos ranchos, esta casa de segunda por una casa de primera, invirtiendo tanta cantidad de dinero para que estas casas se vinieran para abajo como naipes y donde ocurrieron tantos muertos. No, vale, esto no es hecho de la naturaleza, esto es un hecho como adrede, como a propósito. ¿Qué hizo Venezuela? ¿Qué hicimos los venezolanos para merecernos un sistema tan criminal como este? ¿Qué hicimos los venezolanos? ¿O qué dejamos de hacer los venezolanos? A esa pregunta me la hago yo, pero la respuesta no se encuentran tan fácilmente. Porque en aquella oportunidad, en el 98-99, cuando estaba Hugo Chávez Frías en su campaña, la gente pensó que realmente lo que venía eran unas reformas profundas de Estado para darle realmente al venezolano su protagonismo, cambiar las instituciones corruptas que había en ese entonces y darle un viraje a la República de Venezuela para hacia el desarrollo sostenible en educación, en infraestructura, y darle a las instituciones una autonomía consolidadas, que no fuesen fracturadas por la influencia política. Todo lo contrario. Esto se convirtió en un sistema criminal corrupto, en una organización de delincuentes, prácticamente. Bueno, ahí está el ejemplo de justicia. Tú que eres abogado y tú debes conocer mejor cómo es el intríngulis ahí en los tribunales, en el Poder Judicial, toda esa serie de irregularidades, gente que se empoderó, se monta, la palabra esa no me gusta, empoderar, no me gusta, gente que se montó, gente sin currículum, magistrados, y por ese lado, ¿no? Y por otra parte, ahora la militarización de las empresas básicas, por ejemplo, todos los presidentes eran militares que no tenían ni idea de lo que era. Precisamente, tú estás hablando de una organización más que política, una organización de clientelismo, una organización corrupta que colocaban por ejemplo, en las empresas básicas, que da tristeza hablar de ella en estos momentos por la destrucción en que se encuentran, por ese cementerio de chatarra que hay en nuestras empresas básicas que en un tiempo representaron el emporio de Guayana. Colocaste personas que en vez de estar cuidando nuestras fronteras, en vez de estar protegiendo a los venezolanos y haciendo invenciones en estructura militar propiamente dichas, se encargaron de colocarlas en sitios estratégicos que en vez de avanzar, destruyeron el clientelismo. Qué fácil es tener dinero fácil, Exacto, pero sin saber lo que viene después. ¿Tú sabes lo que significa acabar con las empresas básicas? ¿Tú sabes lo que significa tener una nómina de empleados que no van a las empresas básicas? Yo no tengo la estadística actual, pero me hablan de que son entre 15.000 a 20.000 trabajadores más o menos. en SIDOR. Pero yo voy mucho más allá. En la En el administración, caso solo funciona el laminador. Y, bueno, ese, pero fíjate tú, y no lleva gran cosa, por eso es prender un switch y apagarlo. pero fíjate tú una Contar una cosa, hora. Humberto. Cuando tú eres un empleador y te cargas de un pasivo laboral tan grande, y para sostenerlo lo que hace es imprimir billetes inorgánicos, además de generar una superinflación, acabas
producto de la hiperinflación, acaba con el poder adquisitivo y con las familias venezolanas. La diáspora que se generó en el país fue precisamente por la falta de poder adquisitivo para sostener una familia. Tú destruyes unas empresas, te conviertes en el Estado empleador, no solamente con las empresas básicas de Guayana y la industria petrolera, sino que te conviertes también en el principal empleador en la administración pública. ¿Tú te imaginas el pasivo laboral que existe hoy en el país producto de esta irresponsabilidad de Terrible. este sistema? Un Estado que se hizo inmensamente grande, Exacto. quitándole a los verdaderos generadores Inoperante. inoperantes, obviamente, y quitándoles a los verdaderos generadores de empleo la oportunidad de emplear manos calificadas para desarrollar a una nación a través de sus proyectos, además de generar empleo, pagar dignamente y reducirle al Estado la gran responsabilidad de adquirir un pasivo laboral como que hoy existe, que los números, según, de acuerdo al, a la, al haber suprimido la moneda venezolana, quitándole cero, 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 creo que más de 14 cero. Como, ¿Tú sabes todo lo que significa control de la corrección monetaria, la indexación monetaria para los trabajadores de su verdadero pasivo laboral? Es una fortuna, es una deuda pública interna que tiene el Estado venezolano con su gente, abandonándolos. Dime tú el pasivo laboral con los ancianos, con nuestros ancianos, chicos, con nuestros jubilados. Oh, ahí hay un pasivo laboral. Los maestros, nuestros maestros que no van a la escuela a dar clases porque no ganan nada. Los niños que no tienen ahorita maestros que les den clases como cuando te dieron a ti, cuando me dieron a mí, que ganaban bien, maestros que compraban sus casas, su carro con el salario que devengaban del Ministerio de Educación. O sea, destruyeron al país, en pocas palabras. exacto. Y algo importante que yo te quería, porque ellos en este momento están se creó la comisión, esa junta que está ahorita discutiendo, donde está Dino Figuera. Entonces, pero yo lo que no estoy de acuerdo que ellos estén discutiendo unas personas que, como los Rodríguez, ¿no? Como Jorge, como Béltico, que ellos fueron cómplices de este desfalco que hubo en este país, y que por el otro lado la asamblea del 2015, y que estén discutiendo. ¿Por qué discutir? ¿Acaso los americanos discutieron con los nazis? Porque no está muy lejos de la diferencia. Aquí con los crímenes, los presos políticos, la gente que se ha muerto, todo lo que ha pasado. Son 18 diálogos, creo que con este, que se viene realizando con este sistema, que cada vez que se ve en una situación de débiles, en una situación de ya dejar el poder, quieren negociar, pero hay una gran diferencia con los diálogos anteriores. En este momento hay un protagonista inesperado que tiene interés en generar en Venezuela una transición que nos lleve a una democratización, a una libertad absoluta, democrática, sostenible en el tiempo. Estoy hablando del Amén. principal aliado de Estados Unidos, que fue que después del 3 de enero se ha convertido en una persona que ha forzado muchas cosas, entre ellos se han dado unas escarcelaciones, no libertad plena de los presos políticos, sino escarcelaciones producto de esa intervención del principal aliado de Venezuela que está tutelando al país. Esa diferencia con Estados Unidos presente en la mesa de negociación, de diálogo, mesa de trabajo, trae consigo una cosa muy importante. Le puso, y es lo bueno de todo esto, le puso un tiempo, le puso como un cronograma. Tal día quiero respuesta de esta situación. Por ejemplo, le ha colocado una tarea de que para septiembre me tienes que hablar de las libertades políticas y civiles. Quizá a finales de septiembre, octubre, ya tenemos que tener nombres de las personas que van a seleccionar al Tribunal Supremo de Justicia y también, ¿por qué no al CNE?
Pero sobre todo hay algo importante, y lo ha dicho Ridley Scott, la libertad plena de todos los presos políticos. Y tú acabas de decir una cosa, los nazis no conversaron, no hablaron. Y cuando la Alemania comenzó a reconstruirse no hubo negociación con nadie. Pero aquí hay algo importante. Tú te sientas en la mesa, la Asamblea del 2015, que es la que el aliado nuestro la ha reconocido como la última instancia legítima del país, pero te sientas con un sistema que está allí nada más que por depurar lo que ellos no crearon, que es la criminalidad, los órganos represivos, y por supuesto son los que están allí, que tienen que dar cuenta de todo de este desfalco que ha ocurrido durante 27 años. Pero ¿con qué finalidad tú estás allí? Bueno, tú me tienes que entregar un país listo para la democracia. Y la Asamblea Nacional es garante para ello. Entonces, pero para eso debemos comenzar con algo importantísimo. Te vas a sentar conmigo a negociar, y eso es lo que le estamos exigiendo a la Asamblea del 2015. Exija, como lo hizo ella después de que pasó la primera quincena de agosto, todo el mundo comenzó a decir que por qué la libertad de los presos políticos no se ha planteado en mesa. A los 2 o 3 días hubo escarcelaciones. Y nosotros dijimos, está bien, aceptamos las escarcelaciones porque los familiares necesitan a sus familiares en su casa, pero dando libertad plena. Ve el caso de Perkin Roche. Perkin Roche, nuestro consultor jurídico, nuestro coordinador de valores de 20 Venezuela, tiene un grillete pegado en el pie. ¿Esa es libertad plena? No, esa es una escarcelación y le siguen con un juicio con él. Si estamos en una amnistía, entre comillas, para la convivencia democrática, entonces, ¿por qué tú no das el paso? ¿Es cuestión de voluntad política? ¿O es que acaso con los escarcelados que no tienen libertad plena y que no han sido amnistiados, tú le vas a continuar un juicio inventado, porque la mayoría son juicios creados en la imaginación de ellos contra el terrorismo, contra el financiamiento del terrorismo, con conspiraciones, etcétera? Tú le vas a seguir un juicio para aplicar entonces lo que hemos llamado la puerta giratoria, ya no con los órganos represivos, sino la puerta giratoria judicial. Te pongo en libertad a 50, no meto a nadie preso, pero el tribunal se me encarga en juicio de sentenciármelo. Y si me lo sentencia, van a ir a la cárcel ellos. Que sean claros con lo que están haciendo. Aquí nadie se chupandeo. Igual lo que estamos en el exilio. Los que estamos en el exilio nos van a dejar entrar tranquilos al país como han entrado otros. Vamos a entrar sin ningún tipo de problemas. Nos van a estar vigilando. Porque hasta cuándo tú vas a tirar fotos a las marchas, a las concentraciones que hace 20 Venezuela? ¿Por qué no le tiras fotos a las concentraciones que hacen otros? ¿Por qué no le tira foto a ellos, sino lo que hace 20? Entonces, el problema es con 20 Venezuela. Ahí tenemos a Perkins, ahí tenemos a nuestro compañero Henry Alviares, que le cambiaron el tribunal de Caracas para Barinas. Pero entonces va a Barinas, no aparece el expediente. O sea, es una locura lo que hay allí. Entonces, seamos claros, al país hay que hablarle claro, hay que hablarle con la verdad. Y la Asamblea Nacional del 2015 tiene la obligación moral y ética con el país. Tiene que exigirle a este órgano represivo, a este órgano criminal, a este órgano que está pendiente de cómo administrar el oro, porque gracias a Dios no se lo van a dar a ellos, de decirle, señores, hay que tener voluntad política, ya es hora. Ya sobre todo fueron incapaces de solucionar un problema en Vargas, fueron incapaces de solucionar los problemas del desbordamiento de quebradas allí en Las Vegas, en Caracas y en Valencia. Sí, que no Es hay hora mantenimiento de que ustedes le hablen la verdad al país y digan bien claro que no soltaron 130 personas, sino 87 según el foro penal. ¿Qué pasa con los demás? Por eso que Riesco ha dicho que antes de diciembre tiene que haber la libertad plena de todos los presos políticos. Libertad plena. Libertad plena que significa ni casa por cárcel, ni presentación ante el tribunal, ni prohibición de estar declarando. Todas las libertades civiles y políticas al día, como lo ordena nuestra Constitución. Entonces, pero, ¿qué aquí cuesta? Mi pregunta, si está en unas conversaciones muy esto y lo otro, pero ¿qué cuesta quitarlos y ponerlos? Porque es un proceso, es tan difícil. Esa es mi pregunta que te hago a ti. Yo digo, bueno, es tan difícil quitar a
al CNE, a todas esas autoridades que están ahí, que no están... Mira, te digo, yo he dicho aquí, en otras entrevistas, que aquí se requiere voluntad política. Ajá. Se requiere voluntad política. Un desprendimiento a favor de la nación, a favor de la convivencia democrática que ellos han denominado en la ley de amnistía. ¿Por qué yo tengo que pasar 3 meses para nombrar, un mes para nombrar la comisión que se va a encargar de atender para las postulaciones? En Venezuela hay muchas personas con capacidad honesta y estudiosas del derecho para que se nombren magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿por qué dura tanto tiempo para eso? ¿Por qué dura tanto tiempo para nombrar a nuevos rectores del CNE? ¿Por qué entonces, si tú vas a durar tanto tiempo, es que acaso no puede ser simultáneamente nombrar al comité de postulaciones para nombrar a los magistrados que nace de la sociedad civil, que nace de la academia, de las personas intelectuales, pulcras en Venezuela para nombrar a nuestros magistrados independientes, que no tengan nada que ver ni con la oposición ni con el régimen? Personas totalmente idóneas para administrar justicia, que en definitiva es lo que va a garantizar el Estado de Derecho, por supuesto, la democracia sostenible en el tiempo y garantizarle al venezolano que si va a un proceso electoral, el Tribunal Supremo de Justicia vigilará para que esos rectores cumplan de verdad y respeten la soberanía popular. Entonces, pero tú puedes hacer eso de manera simultánea. Vamos a nombrar al CNE y vamos a nombrar al Tribunal Supremo de Justicia. Es voluntad política, hermano. Y lo otro es crear el cronograma electoral para las elecciones presidenciales. Aquí se ha hablado de elecciones, por ahí hay mucho ruido, entre ellos lo que dijo en estos días Enrique Márquez, hablar de elecciones. De vaina no dijo elecciones para elegir a la reina del carnaval. Habló sobre elecciones de comunas, elecciones hasta insinúan las regionales y municipales. Esos son los laboratorios de ellos. Exactamente. ¿Por qué? Pero, señor, cuando tú me hablas de legitimar, nosotros logramos en el 2024 ganar un proceso electoral. Nombramos al presidente, elegimos un presidente, Edmundo González Urrutia. La presidencia de la República, sin duda alguna. Que en este momento no tenemos. No tenemos. La presidencia de la República marca el inicio de la legitimación, de la legitimidad. ¿Por qué el presidente de la República marca la legitimidad? Porque es el que representa un país, y un país representado por un presidente totalmente elegido por el soberano da pie, inclusive a través de los mecanismos constitucionales, de iniciar un proceso de legitimación de los más poderes. Por ejemplo, en un consejo de ministros o a solicitud de la asamblea podemos llamar a una constituyente para renovar los poderes públicos, por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo, a través del consejo de ministros. Pero paralelamente, si se llama elecciones presidenciales, yo apuesto, bueno, si tú quieres resolver el problema de legitimidad en el país, llama también a un proceso electoral de la Asamblea Nacional, que en definitiva son nuestros diputados en la Asamblea Nacional quienes nombran, previo al cumplimiento de requisitos de ley, nombran a los magistrados, nombran al CNE, nombran al fiscal, nombran al contralor. Entonces, señor, aquí hay mecanismo de solución para que Venezuela ya descanse un poco de tanta diatriba política ya acabada. Nosotros, 20 Venezuela, con la gente en el 2024, fuimos a un proceso electoral con las trampas de ellos y logramos vencerlos. Y gracias a esas actas, Humberto, que están depositadas en Panamá, y gracias a esas actas demostramos al mundo que Maduro se robó las elecciones. Y por esas actas entramos a un desconocimiento internacional de Maduro como presidente, y gracias a ese desconocimiento de Maduro como presidente, el aliado principal enfoca sus cañones, para decirlo en sentido figurado, para capturar a una persona denunciada como narcotraficante, terrorista, a Nicolás Maduro. Y si Maduro no es presidente reconocido, mal puede
decirse que Delcy era vicepresidente y en consecuencia pasa a sustituir a Maduro en la Constitución de la República de Venezuela. En ninguna parte, tú búscalo para que veas, se habla del interinato. No se habla de interinato. Se habla de la vicepresidencia de la República si hubiera habido presidente, la cual se encarga, y cuando la misma asamblea declare la falta absoluta del presidente, se debe llamar a elecciones. Y es lo que estamos ahora. Pasaron 180 días, 90 más 90 prorrogables. Ya pasaron los 180 días. ¿Quién es Delcy ahorita? Presidenta encargada, como lo reconoció Enrique Márquez. La llamó presidente. Por Dios. Vamos a hablarle claro al país. Ella no es presidente de Venezuela. No, Ella es claro una simple encargada porque así lo ha decidido quien tutela al país en este momento y de manera transitoria. Porque claro. Lo que estamos esperando y apostando que esto ocurra, es que se dé un proceso electoral presidencial en la brevedad posible, porque la elección presidencial es la que resuelve el problema. Cuando me hablan a mí de gobernadores, de alcaldes, señor, es verdad que la composición de un Estado puede también nacer de la elección de gobernadores y alcaldes, pero el alcalde y el gobernador no resuelven el problema de legitimidad de Venezuela, no resuelven los problemas de fondo del país, lo resuelve el presidente de la República. Claro, y su gabinete. Mira, y porque yo hablo de la parte moral, de la impunidad, porque se habla en estos días una cifra de 700.000 millones de dólares que han sido violados, por no decir robados, robados. Y esa gente que esté discutiendo, es posible que esa gente se lleve a juicio posteriormente. No hay que llevarlos a juicio. A todos. Tú sabes que hay un salmo que dice que para que haya paz, para que tú tengas paz, la justicia y la verdad deben encontrarse, para que haya paz. ¿Qué significa esto? Hay una verdad en Venezuela. La verdad que hay en Venezuela en estos momentos es que estamos en presencia de un sistema que no lo dicen los venezolanos, lo dice la justicia internacional. Hay personas que se robaron, que cometieron corrupción y se robaron millardos de dólares. Ahí está el caso de la SAIMI, el caso de Jessy Chacón, el caso de Rafael Ramírez, que se robaron una fortuna. De los presidentes de la CBG y todos, exactamente. Por eso el juicio, el juicio que está allí de los criptos que están allí. De las criptomonedas. Sí, que tiene a Tarek Lassaimi preso y a un grupo de personas que también estuvieron en Guayana presos. Pero fíjate lo siguiente, serán enjuiciados. El deber de un Tribunal Supremo de Justicia y un fiscal independiente y del Procurador General de la República en su momento debe ser precisamente iniciar unas averiguaciones para determinar quiénes son los responsables de ese desfalco tan inmenso que ha sufrido Venezuela y que por ese desfalco tenemos una industria petrolera que no produce 3 millones de barriles diarios que encontró Chávez cuando entró al gobierno, cuando producíamos 3 millones de barriles diarios. Tenemos el aparato energético hidroeléctrico de Venezuela por el suelo. ¿Por qué? Porque por la falta de mantenimiento. Jessy Chacón recibió miles y millones de dólares para hacerle mantenimiento y repotenciar a Guri, a Macagua y terminar con Tocoma. Y también para producir o crear las termoeléctricas para apaciguar un poco a nuestras represas hidroeléctricas. Ese dinero se lo robaron, hermano. Y por esa situación de esos desfalcos de nuestra industria básica por el suelo, nuestra industria petrolera por el suelo, a pesar de que hoy en día están entrando inversiones, no en cantidades como lo dijo Donald Trump, que iban a entrar 120.000 millones de dólares. Están entrando una gotica porque no hay confianza, no hay seguridad jurídica. Entonces yo sí creo que las nuevas autoridades independientes que tengan responsabilidad, compromiso con Venezuela
deben iniciar una averiguación por ese desfalco al país. ¿Quiénes son los responsables del desfalco del país? Tratar en lo posible. Aquí yo creo que voy a entrar en una ilusión, pero sería algo que debería darse de verdad. Buscar ese dinero donde quiera que se encuentre para repatriarlo. Y más allá también de eso, también iniciar las averiguaciones contra aquellas personas que percibieron, que reprimieron a dirigentes políticos, a periodistas, a jóvenes que de una u otra manera, por pensar distinto, estuvieron presos. Hasta no hace mucho siguen presos algunos. Unos se fueron al exilio. Otro delito increíble de lesa humanidad, que es derecho humano, es que al tú quitarle al trabajador su poder adquisitivo, al tú quitarle al trabajador su trabajo digno, el acabar con la familia que produciste una diáspora de venezolanos para buscar en otros horizontes, en otros países, Y que recursos y que continúa. continúan para mantener a tu familia, es un delito de lesa humanidad también, porque uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho al trabajo. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a tener un salario digno para sostener a tu familia. Y la familia, como todos lo sabemos, es el fundamento de una sociedad. Y entonces, una familia que se divide, una familia que se acaba, que el Estado tiene la responsabilidad de mantenerlas totalmente protegidas, unidas, y tú la acabas, es un delito que hay que investigar también. De modo que aquí estamos en un estado descompuesto que requiere de la urgencia del venezolano, de todos nosotros, de todos los ciudadanos de bien, para construirlo y no vender falsas expectativas, y no vender falsas expectativas, sino ser reales. Vamos a encontrar un país totalmente devastado, pero con una gente hermosa y bella para construirlo otra vez. Decía mi querido amigo Guillermo Herrera, que paz descanse, el doctor Herrera, que tú lo conociste. Sí, Él me vale. decía, Muy amigo Douglas, mío. no hablemos de reconstruir, hablemos de construir un país, que es la etapa que nos viene una vez que elijamos a nuestro presidente, a nuestra presidenta de la República, porque sin duda alguna, María Corina Machado será nuestra presidenta. A mí me preguntan a veces, ¿por qué Vente no está en la mesa? ¿Es que acaso Estados Unidos, por qué no está en la mesa? Bueno, Estados Unidos eligió con todo el respeto que se merecen Marco Rubio y todo el equipo que lo acompaña, eligieron a la Asamblea Nacional. Perfecto. Pero María Corina tiene el 75, casi el 80% de aceptación a nivel nacional. Claro. María Corina, al tener ese porcentaje, está fuera de la mesa. ¿Tú crees, de verdad? Yo creo, yo lo dudo. No, Yo lo dudo. también María igual. Corina Pero hay es, una cosita que yo te quería decir antes, ahí que va con María Corina. Pero es que también, hablando de lo moral y de la familia y de todos los afectados, los familiares, los presos, los asesinados, esa gente no se va a quedar sin hacer nada, porque ellos van a demandar y van a acusar, y ellos saben a quién van a demandar. Eso debería pasar. tienen todo el derecho del mundo. Todos aquellos perseguidos, todos aquellos que fueron injustamente encarcelados, que sufrieron bárbaramente, torturas, que salieron enfermos, muchos murieron dentro, ¿Sí? muchas familias esperando a No, ellos murieron y por uno que el no daño, sabemos. por el daño moral, por esas enfermedades que se generan por tanto estrés, tanta preocupación, sin duda alguna, deben ser indemnizados. Claro que sí. Ya Y los culpables vendrán eso. castigados. Por supuesto que sí. Yo parto de ese principio, eso no es venganza. Eso es No, justicia. Te no, es digo, justicia, como justicia. te decía, la verdad y la justicia deben prevalecer para que exista paz en una nación. Sin esos requisitos, y por supuesto, al haber justicia y verdad, hay libertad. Y hay libertad, hay paz. Entonces Sí. nosotros estamos aquí y lucharemos y no dejaremos de luchar. Vente Venezuela, que está cerca de la gente siempre y que habla con la verdad. Estaremos cerca de la gente para decirles a ellos, nunca estarán solos. Venezuela necesita de su gente y aquí está una organización política que conoce y entiende ese sentimiento. Por eso es que María Corina tiene 75-80% de aceptación, porque María Corina pudo interpretar
el sentimiento y el pensamiento de los venezolanos. ¿Y cuándo la tenemos aquí en Venezuela? María Corina Machado, sin duda alguna, nuestra jefa, que como cariñosamente eh, le decimos a ella, su regreso es inminente, mi querido Humberto. No es si va a volver María Corina, sino cuándo va a volver María Corina. Ella intentó regresar después de los terremotos y el régimen la frenó. El régimen la frenó. Pero hoy en día, cuando ella se dispone a volver, nadie la va a detener. ¿Cuándo la tendremos? Pronto, muy pronto, ella va a estar en el país. Ahora, la gente reclama, la gente en la calle pide, ¿por qué no se aceleran? Porque ven mucha prosopopeya en la reunión, recuerda mucho los diálogos anteriores, sino, pero claro, hay unas estrategias que no se pueden, no se imagina, ¿no? Pero la gente quiere soluciones, porque lo que tú hablabas de cuando en todos estos fenómenos que han pasado, aquí se olvidaron de los bomberos, se olvidaron, los cuerpos policiales se convirtieron en guardaespaldas de los militares y de los políticos, de esta gente, y realmente viene una cuestión moral, y el plan que tiene María Corina es muy importante, ¿no? En ese sentido, de la recomposición de todos esos cuerpos policiales militares, ¿no? Ya para Eh, terminar el programa, ya estamos cerrando. sí, Y un mensaje. este, yo voy a citar eh, lo que dijo Marco Rubio. Marco Rubio dice que ojalá pudiéramos conseguir una salida mágica a 27 años de secuestro de un país tan poderoso como Venezuela en América Latina. Y yo recuerdo que él dijo en una rueda de prensa, dijo algo importante. Él dijo persistencia y paciencia, dijo él. Y eso es totalmente clave para esta transición, que no comenzó con el 3 de enero. Esto comenzó en el año 2023, cuando realmente nosotros ganamos una primaria para legitimar a una Exacto. líder político nacional y la legitimó el pueblo venezolano a través de la consulta. Y eso fue ratificado en el año 2024, cuando ganó Edmundo González. Ahí comenzó una transición. Y Claro, la campaña la hizo ella. totalmente. Y la transición se ha afincado más y la tenemos ahorita con una negociación tutelada por Estados Unidos. Cuando uno pide paciencia, uno se pregunta paciencia para un venezolano que está pasando hambre, que se está ahogando por el desbordamiento de unos ríos, porque están bajo unos escombros todavía unas personas. Entonces, él dirá, bueno, pero es que no tenemos una varita mágica para esto. Pero cuando dice paciencia, le agrega otra cosa más, le agrega otro concepto, persistencia. Es decir, que no nos rindamos, que sigamos adelante con una paciencia de que lo vamos a lograr, que vamos a salir de este sistema pronto. Porque, como te lo dije, tú me puedes hablar de elecciones regionales que no solucionan el problema, porque con elecciones regionales se mantiene todavía la dictadura allí. Claro. Una persona que se hace llamar presidente de Venezuela interina, pero con la presidencia de la República se acaba el sistema dictatorial, entra un nuevo protagonista electo por el pueblo venezolano, el soberano. A él no la eligió ningún soberano, no la eligió nadie. Entonces, aquí de verdad, a mi querido pueblo venezolano, a mi gente, pedirle paciencia a ustedes es como me van a decir, caramba, Douglas, ¿qué te pasa a ti? ¿Me viste cara de gafo, de tonto? No, no te di cara de tonto. Te estoy diciendo que este es el momento más crucial que tiene el país, en donde se requiere un poquito más de paciencia y esperar en el tiempo, un día a la vez. Y tenemos un día a la vez con la mesa de trabajo de negociación que se debe reinstalar entre una semana o 2 semanas más. Esto no quiere decir que no vienen trabajando, pero que nosotros, aun cuando no estemos allí, estamos pendientes de esa mesa, estamos vigilando la mesa, estamos bajo la expectativa de que las cosas se den de acuerdo a lo que el venezolano quiere
y el venezolano lo que quiere son elecciones libres y transparentes, y por supuesto quiere una renovación del TCJ y del el CNE, y por supuesto reiniciar un proceso de esas tres etapas que llamó Marco Rubio de la estabilidad y de la recuperación económica, que realmente el dinero que se va a inyectar al país llegue al país y que con una administración nueva en Venezuela. Bueno,